Corría la década de 1590. Sería tal vez 1592 cuando en la villa de Santiago del Saltillo ocurrieron unos hechos que más tarde se convertirían en leyenda. La leyenda del Marqués de Aguayo. El Marqués de Aguayo era una de las personas más conocidas y respetadas en esta región. Era dueño de extensísimas fincas y de grandes haciendas en los estados de Coahuila y Zacatecas. Una de las haciendas más famosas será tal vez la de la Villa de Patos, conocida ahora como General Cepeda, Coahuila. Es en este lugar donde comienza la historia. Cierto día, todos los amigos y conocidos del marqués recibieron una invitación. El marqués los invitaba a una gran fiesta en su hacienda de Patos. Pero los invitados no sospechaban, ni sospecharon en ningún momento, que había otra intención escondida dentro de esta fiesta. Hacía tiempo que el marqués se había dado cuenta que su esposa lo engañaba con un joven, y de una vez por todas decidió ponerle fin a este idilio que le hacía hervir la sangre. La fiesta fue solamente un mero pretexto. El marqués había ideado un plan perfecto para salir librado del crimen que se proponía cometer. Mientras los asistentes departían alegremente entre risas y vino, el marqués fingió sentirse mal y con una disculpa se retiró a sus habitaciones. Ya en la soledad de su cuarto, sacó sus armas, afiló su espada, se caló los cuchillos y se puso las pistolas al cinto. Después, por medio de una escalera que había mandado colocar en su ventana, bajó a las caballerizas, montó en uno de sus mejores caballos y salió a galope con rumbo a Saltillo. El trayecto era más de 200 kilómetros. Por lo tanto, mandó poner algunas postas a intervalos en tal distancia para tener ahí caballos frescos y una persona que los cuidara. De esta ingeniosa manera, llegó a Saltillo antes de la medianoche. Llegó a su casa, entró por una ventana y encontró a su mujer en el lecho con el amante. La espada centelleó a la luz de la luna, y los gritos de su mujer y el amante resonaron en toda la casa. Después solamente hubo silencio. Todas las criadas y mozos se dieron cuenta de tal crimen. Algunos asistieron a la recámara para ver qué era lo que había ocurrido, pero ahí mismo fueron muertos por la espada del Marqués de Aguayo. Los demás tampoco pudieron escapar, pues el marqués no quería dejar un solo testigo vivo de aquellos acontecimientos. La casa quedó manchada en sangre. Todos habían muerto ante la furia de su amo, excepto una pequeña sirvienta. Esta muchacha se había escondido en un ropero al ver al marqués fúrico y atacando a todos con su puñal. Así, de esta manera, conservó la vida y pudo contar los hechos después. El marqués montó de nuevo en su caballo y emprendió la huida a través del desierto. Corrió un trayecto del camino y llegó a la primera posta donde debía cambiar su caballo por uno que estuviera descansado. Al momento de hacer el cambio y sin tentarse el corazón, le clavó un puñal al caballerango que había dejado apostado en ese lugar y corrió hasta el siguiente puesto. Allí hizo lo mismo y fue asesinando a todos los hombres que dejó en el camino. Así entró a su hacienda en la Villa de Patos, entró a su recámara y más tarde, un poco más descansado y cambiado de ropas, volvió a la fiesta. Ahí les dijo a sus amigos que ya se sentía mucho mejor y que iba a compartir con ellos el resto de la noche. La noticia del asesinato corrió como reguero de pólvora. Durante estos días, después de aquellos hechos, nadie sospechó del marqués, hasta que aquella sirvienta que se quedó encerrada en un ropero
habló ante algunas compañeras y amigos sobre lo que había visto. Mas, dice la leyenda, que no se atrevía a dar parte a las autoridades por miedo a que el marqués diera represalias contra ella. Pero aún y con todo esto, las autoridades de aquella época se dieron cuenta de aquellos rumores. Y por no dejar escapar nada, persiguieron al marqués hasta que dieron con él. Este les argumentó que no tenían pruebas en su contra y que se querían acusarlo de algún crimen, pues se las pusieran enfrente. Una de las autoridades, al darse cuenta que el marqués de Aguayo tenía razón, decidió tenderle una trampa. Así que lo citó un día a su casa para que departiera con él cenando y disfrutando de algunos manjares que su esposa preparaba. Ahí mismo, antes de que llegara el invitado, dispuso que se le pusiera un mantel largo y que llegara hasta el piso, a la mesa. Bajo este colocó a un escribano que ya había seleccionado previamente. Le indicó que cuando el marqués hablara, escribiera todo lo que él dijera. De esta manera, envolviéndolo, haría que confesara su crimen y que quedara registrado. Así llegó el marqués sonriente a la casa de esta autoridad, y se sentó a la mesa, y comió y disfrutó de toda la comida que le pusieron enfrente. Allí esta autoridad lo invitó a hablar de su crimen. Le dijo que pues no había nada que temer con él, que no había forma de que quedara registrado de manera oficial su confesión. El marqués intuyó algo, pero aún así le otorgó su confianza y comenzó a hablar. Con lujo de detalles le explicó cómo había tramado el plan, cómo había hecho lo de las postas, cómo llegó a la casa de Saltillo y asesinó a la mujer y al amante. Después, entre risas, se tomó un vino y le dijo que todo aquello pudiera ser verdad o pudiera ser mentira. Como quiera, no había forma de comprobárselo. El marqués se retiró y la autoridad corrió hasta la mesa cuando bien había dejado cerrada la puerta. Invitó a salir al escribano, mas vio que éste no respondía. Se asomó bajo el mantel y solamente encontró el cadáver inerte de aquel hombre a quien le había confiado escribir las confesiones del marqués de Aguayo. Lo examinó minuciosamente y encontró que había sido estrangulado. Cuando el marqués se sentó a la mesa, sintió la presencia de aquel hombre debajo del mantel, e intuyendo que le tendían una trampa, ahorcó al individuo con sus propios pies. De esta manera, no quedó ningún registro oficial sobre esos acontecimientos. Y así como sucede en todas las historias, se convirtió en leyenda. El marqués se salió con la suya. Esta leyenda ha tenido algunas divergencias a través de los años. La gente, en su afán de hacerla más interesante, le ha agregado o le ha quitado muchas cosas. Algunos llegaron a atreverse incluso a contar que el marqués había mandado construir un túnel entre Saltillo y General Cepeda, es decir, la villa de Patos, para trasladarse de esa manera sin ser visto. Cosa, por supuesto, para aquellos años e incluso en los nuestros, es prácticamente imposible o muy costoso. Aún así, como quiera que fuere, la leyenda existe. Más grande o más chica, más corta o más larga, ¿qué importa? La leyenda del marqués de Aguayo siempre ha sido una de las más importantes en estas regiones del norte de México. Más lejos de la leyenda y más cerca de la verdad. He aquí los acontecimientos que inspiraron a la leyenda del marqués de Aguayo. En aquella época, en los años de 1595 tal vez, existió en esta villa una persona llamada Francisco de Urdiñola.
Este señor llegó a ser incluso gobernador. Alrededor de su persona ocurrieron algunos acontecimientos misteriosos que a la gente le llamó la atención. Francisco de Urdiñola, y no, había sido a través de su matrimonio. Por eso Francisco de Urdiñola no tenía nada que ver con aquel título. La gente le llamó la atención. Francisco de Urdiñola no era marqués, pero una puesto para aquellos años e incluso en los nuestros es prácticamente imposible o muy costoso. Aún así, como quiera que fuere, la leyenda existe. Más grande o más chica, más corta o más larga, ¿qué importa? La leyenda del Marqués de Aguayo siempre ha sido una de las más importantes en estas regiones del norte de México. Más lejos de la leyenda y más cerca de la verdad. He aquí los acontecimientos que inspiraron a la leyenda del Marqués de Aguayo. En aquella época, en los años de 1595 tal vez, existió en esta villa una persona llamada Francisco de Urdiñola. Este señor llegó a ser incluso gobernador de la Nueva Vizcaya, pero alrededor de su persona ocurrieron algunos acontecimientos misteriosos que a la gente le llamó la atención. Francisco de Urdiñola no era marqués, pero una de sus hijas se casó ciertamente con un marqués de Aguayo. Por eso la gente pensó que el título lo había adquirido de forma hereditaria, de padre a hija, y no, había sido a través de su matrimonio. Por eso Francisco de Urdiñola no tenía nada que ver con aquel título. Desgraciadamente, este señor perdió a su esposa. La muerte fue un poco misteriosa. Nadie acertó a decir de qué había muerto. Así que se le inculpó a Francisco de Urdiñola el asesinato. Fue procesado, sí, y llevado a México, donde pasó varios años de cárcel. Pero más tarde, se comprobó que su mujer había muerto de una enfermedad y todos los cargos fueron retirados. Francisco de Urdiñola se retiró nuevamente a sus tierras, al norte de México, a la villa de Santiago del Saltillo, y ahí siempre fue reconocido como un gran pacificador de indios.